Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes para estudiar la lección de la escuela sabática. El trimestre lleva por título La misión de Dios, mi misión, y en esta oportunidad la duodécima lección titula Esther y Mardoqueo. Es la penúltima lección de este trimestre que sin duda ha tenido grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Entonces, antes de empezar, como siempre, les hacemos la invitación para que participen, mis hermanos, de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. La semana pasada hubo un pequeño error con nuestras preguntas claves y el día miércoles ya se había terminado el concurso. No, esta semana estamos verificando que llegue hasta el día sábado para que muchas más personas puedan participar de las preguntas claves. Y además, si deseas colocar en tu pantalla las preguntas claves, ya sea eres un director de escuela sabática, un maestro de escuela sabática, entonces también en la descripción del video podrás encontrar la manera de poder compartir con los miembros de tu escuela sabática. Queridos hermanos, entonces de esta manera vamos a dar inicio, no sin antes también decir una cosa muy importante. Si todavía no es miembro de esta comunidad, de este canal, suscríbase a este canal, coloque un clic en la campanita de notificaciones, coloque me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda llevar a muchas más personas este video de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a la lección de escuela sabática de esta semana titulada Esther y Mardoqueo, dos de los más grandes nombres de la palabra de Dios. Veamos entonces, mis hermanos. La historia de Esther y Mardoqueo queremos situarla en el tiempo del rey Asuero. La Biblia nos habla acerca de un Asuero. En realidad, varios nombres aparecen como Asuero, ¿no? Queremos identificar quién es este rey Asuero del cual nos habla la Biblia. Asuero, originalmente, tal como está traducido en español, proviene de una palabra persa que es difícil de pronunciar en español, ¿no? Pero más o menos sería Shayarsha, Shayarsha, ¿no? Shayarsha. Esa sería la palabra del nombre del rey en el idioma persa. Después ha sido pues traducida al griego como Jerjes o Xerxes, y es el nombre que en la historia se lo conoce como Jerjes, Jerjes I, que gobernó desde el año 486 antes de Cristo hasta el año 465. Tengan en cuenta que los años que son antes de Cristo van descendiendo, ¿no? Entonces, por eso es que desde el 486 hasta el 465 antes de Cristo fue la época del gobierno de Jerjes I. Fue sucesor de su padre Darío, Darío I, uno de los grandes emperadores de Persia, y Darío I y Jerjes I constituyen, mis hermanos, los emperadores más poderosos y en el que en el imperio persa alcanzó su más grande extensión, siendo uno de los imperios más grandes que han habido en toda la historia de la humanidad. ¿Qué podemos decir acerca de este Jerjes? ¿Qué eventos notables? Porque este Jerjes es Asuero. Este Jerjes es aquel que escogió a la reina Esther, ¿no? La escogió como esposa a esta joven judía, del cual se nos habla en esta semana. Este Jerjes es famoso en la historia y vamos a ver algunos de los eventos más importantes que ocurrieron durante su reinado. Bueno, más o menos unos 10 años antes de de que Jerjes vaya hacia la guerra contra los griegos, su padre, Darío I, había ido contra los griegos también y había tenido una derrota en la batalla de Maratón, ¿no? Una victoria de los atenienses allí en los campos de Maratón. La historia nos habla acerca de eso. Pero en la Segunda Guerra Médica, quien levanta un ejército muy grande es Jerjes I. Él levanta un ejército tremendo de millones, más de 1 millón de soldados que se van a trasladar desde el corazón del imperio persa hasta Grecia porque quiere conquistar Grecia y quiere vengar la afrenta que los griegos hicieron contra su padre Darío I. Entonces moviliza un ejército tremendo, un ejército grandísimo. Y algunos de los eventos históricos más conocidos de la historia universal se dieron en ese intento de invasión de Jerjes.
de Jerjes I. Uno de ellos fue la batalla de las Termópilas. Bueno, en aquel tiempo los espartanos se encontraban en una fiesta especial y no pudieron mandar a todos sus hoplitas, que eran los guerreros de élite de Esparta. Y entonces enviaron solamente 300, pero al mando del rey, que se llamaba Leónidas, ¿no? Y ahí viene el gran evento histórico de Leónidas y los 300 espartanos que defendieron el paso de las Termópilas, siendo que el ejército de los persas era demasiado grande. Entonces, ¿qué puede hacer un ejército pequeño cuando enfrenta a un ejército demasiado grande? El tamaño era abrumador. Y entonces, bueno, los griegos trazaron una estrategia y se colocaron, los vamos a esperar en una región sumamente estrecha, de tal manera que todo el ejército que viene caminando no pueda pasar. Y entonces el ejército no podía pasar en su amplitud, ¿no? Era un estrecho este lugar de las Termópilas y entonces pocos soldados podían pasar y allí los esperaron. Entonces no tenía que combatir con todo ese enorme ejército al mismo tiempo, sino que poco a poco iban avanzando y allí se atrincheraron los griegos y los 300 de Leónidas, los 300 espartanos. Los espartanos fueron guerreros sensacionales en la antigüedad, reconocidos como un grupo de los más grandes guerreros de la historia, muy posiblemente. Y entonces allí presentaron batalla y detuvieron el gran ejército persa durante varios días. Bueno, la historia nos cuenta que finalmente hubo un traidor que mostró a los persas un camino diferente y aprovecharon los persas para dar la vuelta por completo y entonces los espartanos estuvieron rodeados finalmente, ¿no? Parte del ejército vino por el norte, parte del ejército persa vino por el sur y los rodearon. Cuando se dieron cuenta de esto, los espartanos dijeron a los lo que estaban combatiendo con ellos, les dijeron, váyanse y nosotros nos quedamos. No es necesario que mueran todos, nosotros aquí vamos a resistir hasta el final. Los espartanos nunca retrocedían, ¿no? Y allí los esperaron, y entonces finalmente fueron destruidos, pero todavía la historia recuerda a estos 300 valientes y su gran rey, el rey Leónidas, que plantó batalla frente a un ejército muy superior en número de soldados. Esto sucedió en la batalla de las Termópilas el año 480 a.C., y era Jerjes I, el Asuero de la Biblia, aquel que estaba comandando este ejército. Bueno, también nosotros encontramos, mis queridos hermanos, un detalle sumamente interesante. Bien, continuando entonces con esta historia, eh, otro evento importante en la historia de Jerjes ocurrió ese mismo año, también dentro de las guerras médicas. Las guerras médicas son aquellas que enfrentaron a los medos, por eso son médicas, contra los griegos, ¿no? O los persas en general, los medos y los persas. Entonces, otro evento importante fue la batalla naval de Salamina. También los barcos en ese mismo año y en esa misma expedición, los barcos de los persas eran en número muy superior a los barcos de los atenienses, ¿no? La marina ateniense era muy buena, pero el número de embarcaciones de los persas era muy superior, ¿no? Finalmente, también otra vez una cosa muy parecida, los griegos esperaron en un estrecho, de tal manera que los barcos persas tuvieron que juntarse demasiado, allí los atacaron. Después sobrevino una tremenda tempestad, una tremenda tormenta que causó estragos en los barcos de los persas y finalmente hubo una gran victoria, ¿no? De parte de los griegos, ayudada por las fuerzas de la naturaleza. Eso sucedió en el mismo año, en el año 480 antes de Cristo, y este fue Jerjes también, ¿no? Bueno, Jerjes tiene algunos detalles interesantes. En esa misma expedición, él tuvo que pasar por un estrecho que divide en el mar el Asia Menor de Europa. Es un estrecho marino en el mar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él conectó los barcos para construir un puente y que sus ejércitos pasen a pie. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una tormenta que trajo abajo el puente que él había construido y entonces no se le ocurrió mejor tarea a Jerjes que azotar al mar. Es decir, le dio cadenazos al mar, ¿no? Es un azote que le estaba dando al mar por haberse portado mal, haber tenido la osadía de desatar una tormenta y que su ejército perdiese tiempo, ¿no? Y recursos en ese paso del Helesponto. Bueno, esa era la característica de un rey irascible, ¿no? Entonces puedes imaginar
que no era muy fácil, por ejemplo, para Esther, algunas de las cosas que tendría que enfrentar en presencia de este rey, que la historia registra de esta manera, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar una mirada al imperio persa en el tiempo de su máxima extensión. Ustedes pueden ver que abarcaba desde el Asia Menor una región de Grecia por el oeste, tenía todo lo que era Lidia, Asiria, Babilonia, incluso Egipto también estaba bajo el poder del imperio persa. Lo que está en el centro es Susa, tenía tres grandes capitales, ¿no? Susa, Persépolis y Ecbatana. Y también el imperio persa hacia el este se prolongaba en la India, ¿no? En la frontera de la India. Así que ha sido un imperio tremendamente grande, ¿no? Muy poderoso. Y entonces, sobre ese imperio era el rey Jerjes I, que en la Biblia se lo llama Asuero. Entonces podemos tener una idea, mis hermanos, acerca de lo grandioso que era este rey, de lo poderoso, de lo encumbrado que era este rey, y esto también agiganta la figura de Esther, la joven judía que llegó a ser la esposa del hombre más poderoso de aquel tiempo, Jerjes I o Asuero en la Biblia. Bueno, entonces después de esta introducción, conociendo un poco más acerca de estos detalles de la Biblia, vamos ahora sí a la lección de la escuela sabática. Lucas capítulo 49, versículo 6 dice lo siguiente: Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Luz para los gentiles. Eso fue lo que sucedió con Esther. Ella fue luz para los gentiles. Y también lo que sucedió con Mardoqueo, su primo, conjuntamente con Esther, ambos brillaron en un entorno completamente difícil y se convierten en paradigmas de la misión en campo extranjero, en una cultura diferente, en lugares difíciles. Esther y Mardoqueo, por la gracia de Dios, ellos dieron un testimonio tremendo de su fidelidad al Dios verdadero. Vamos entonces, mis hermanos, para adentrarnos en la parte del Explora y veamos los textos bíblicos de esta semana. Ahí tenemos la visión panorámica de lo que se ha estudiado y empezamos con el primer título que dice Cautivos en una cultura extranjera. No solamente Mardoqueo y Esther estaban cautivos, el pueblo judío estaba cautivo, solo que ya en el tiempo de Asuero, Jerjes I, ya gran parte de los judíos habían regresado a Jerusalén, pero se quedaron una buena cantidad de judíos también, quizá la mayoría es la que se quedó en el imperio persa, porque habían prosperado, porque les había ido bien materialmente, habían organizado sus familias, se habían acostumbrado a la cultura, y entre ellos encontramos entonces a Esther y Mardoqueo como parte de los judíos que se quedaron en el imperio persa, que no fueron a Jerusalén con los demás judíos. Veamos, mis hermanos, entonces, miren cómo encontramos que en el exilio el pueblo de Dios tuvo muchas pruebas. Las grandes pruebas que tiene que enfrentar el pueblo de Dios a veces tienen que ver con influencias externas, con una cultura dominante que es diferente a la nuestra, con pensamientos diferentes, con paradigmas diferentes, con una cosmovisión contraria a la palabra de Dios, una sociedad construida con valores contrarios a la Biblia. Esos son desafíos que tuvieron que enfrentar aquellos que estuvieron primero en Babilonia y después en Medo-Persia, ¿no? Pero mire lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 13, cuando habla acerca de la realidad espiritual del pueblo de Dios. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios está hablando del pueblo de Israel antes del exilio. Isaías es un profeta que predica antes que los babilonios lleguen y destruyan Jerusalén. Isaías es un profeta del tiempo de Ezequiel, perdón, del tiempo de Ezequías, rey de Israel, y algunos otros grandes reyes de aquella época. Y él dice, mira, el pueblo se acerca, pero tiene un doble corazón. Con la boca me alaban, con la boca dicen cosas preciosas, promesas de fidelidad, promesas de lealtad, pero su corazón en el fondo está lejos de mí. Y el Señor que conoce el corazón sabía cuál era la condición del pueblo.
Queridos hermanos, como consecuencia de ese pecado, de esa vida doble, de esa contradicción entre lo que decían las palabras y lo que había en el corazón, como consecuencia de eso, bueno, los judíos fueron llevados al cautiverio. La ciudad de Jerusalén fue tomada, fue destruida, el templo de Jerusalén fue destruido, se llevaron los utensilios del templo de Jerusalén a tierra extraña, ahí a Babilonia, y entonces en Babilonia los judíos tuvieron que enfrentar grandes pruebas, mis hermanos, pruebas espirituales. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca del tipo de pruebas que tuvieron que enfrentar en naciones extranjeras. Si ya Israel, estando en su tierra, con una legislación favorable para su propia religión, no era fiel al Señor, uno podría pensar, estando en Babilonia y estando en Medo-Persia luego, seguramente iba a ser más difícil porque habría leyes contrarias y habría leyes opuestas al Dios verdadero. Sí, es verdad. Y sin embargo, podemos ver muestras grandiosas de fe en Dios, de una fidelidad a toda prueba. Vamos a ver en Daniel capítulo 1, versículo 5. Mira, ahí encontramos una prueba que es colocada a Daniel y a sus compañeros. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bueno, ¿cuál es la prueba? Aquí Nabucodonosor está tratando de cambiar los hábitos, las costumbres, el pensamiento, la cosmovisión de estos jóvenes hebreos. Está Daniel y están sus compañeros. Y entonces, lo que está tratando de hacer Nabucodonosor es babilonizarlos, que piensen como babilonios, que amen como babilonios, que tengan costumbres de babilonios. Y entonces ellos aceptaron estudiar las humanidades, aceptaron estudiar los conocimientos que habían en Babilonia, incluso aceptaron que sus nombres sean cambiados, porque les cambiaron los nombres, pero llegó un momento en que Daniel y sus compañeros dijeron, hasta aquí no más, ¿no? Este es un asunto no negociable. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Lo que entrase para él era algo que él podía decidir. Podían tratar de cambiar su mente, pero él se mantenía firme, él se mantenía seguro en los brazos de Dios y él propuso en su corazón, él decidió. ¿Sabes cuántos años tenía Daniel cuando se narran los sucesos del capítulo 1? Se cree que Daniel tendría entre 15 y 17 años de edad. Era un jovencito, prácticamente un niño. Daniel. Y sin embargo, qué muestra de fidelidad, ¿no? Qué muestra de integridad la que nos da Daniel, este joven hebreo, allí en la corte de Babilonia, juntamente con sus 3 compañeros. En Daniel capítulo 3 se nos habla también de otra prueba tremenda que tiene que enfrentar el pueblo de Dios. Bueno, Nabucodonosor no le gustó el sueño tenía muchos metales, y como Nabucodonosor representaba el oro, él construye una estatua completamente de oro. Su mensaje es, no habrá otro reino después de mí, ¿no? Toda la historia será de Babilonia. Babilonia nunca saldrá de la hegemonía mundial, siempre estaremos arriba. Ese era el mensaje que quería Nabucodonosor. Entonces lo que hace es levanta la estatua, invita a mucha gente para que adoren a la estatua y así demuestren que todos iban a doblegar, iban a jurar lealtad al rey de Babilonia. Pero ahí estaban los 3 compañeros de Daniel. Mira cuál es la prueba. Daniel capítulo 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. No iba a pasar mucho tiempo. Si no te postras y adoras, no habrá juicio, no habrá cárcel, no habrá ninguna contemplación. Inmediatamente pasarás al horno de fuego ardiente. Ese será tu final. Esa será la sentencia. Una tremenda prueba, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, mi querido hermano, si tú y yo hubiésemos estado en ese lugar? ¿Habríamos mostrado la misma fidelidad, la misma confianza? Quizá habrían cristianos que estuviesen allí en el tiempo de Nabucodonosor, ¿no? Y quizá dijeron, bueno, si no puedo estar de pie porque el rey me manda al horno de fuego,
y no puedo estar arrodillado, porque eso va contra los mandamientos de Dios. Quién sabe, me mantengo en la mitad, ¿no? Mitad parado, mitad arrodillado. Así, levemente inclinado, por la mitad, ¿no? Quizá alguno podría haber hecho eso, ¿no? Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que se mantuvieron fieles, firmes frente a ese desafío que se hizo. Y Nabucodonosor los llamó y les dijo, les voy a dar otra oportunidad. Y los jóvenes hebreos dijeron, no necesitas darnos otra oportunidad, ¿no? Porque Dios puede librarnos. Y si no nos libra, nuestra decisión es que no vamos a adorar ninguno de tus dioses, Nabucodonosor, porque creemos y confiamos en el Dios verdadero, el que está por encima de cualquier otro Dios. Y entonces de esa manera conocemos la historia, entraron en el horno de fuego y Jesús estuvo en medio de ellos, en el horno de fuego. Qué impresionante, Jesús no los libró del horno de fuego, Jesús los libró en medio del horno de fuego. Ahora también, el Señor no nos libre de las pruebas, el Señor no nos libra de las dificultades, el Señor nos libra en medio de las pruebas y nos acompaña en medio de las dificultades. Otro evento que también se destaca en la palabra de Dios es Daniel capítulo 6. Ahí encontramos, mis hermanos, la acusación que pretenden hacer contra Daniel y consiguen una ley, ¿no? Ellos consiguen una ley para poder castigar a Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Es demasiado íntegro, es demasiado leal, es demasiado bueno. No vamos a encontrar. Solo si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si penamos algo que su Dios ordena, entonces allí sí lo vamos a meter en dificultades. Si le impedimos hacer algo que su Dios le ha ordenado, o si le obligamos a hacer algo que su Dios le está impidiendo, entonces allí podemos hacer algo contra Daniel. Porque si se trata de lealtad, de integridad, no podemos hacer nada. Tuvieron que crear una ley que castigase la obediencia a Dios. Mis hermanos, también en nuestro tiempo, nosotros podemos ver que hay ciertos lugares en el mundo en el que hay leyes contra los cristianos. Y hay cristianos que están experimentando también dificultades para vivir su fe. Y habrá, según la secuencia histórica, profética, habrá un momento en el que también tendremos que enfrentar una ley contraria a los mandamientos de Dios. Que actuemos como Daniel, que no importa cualquier foso de leones que nos espere, porque el Señor es capaz, quizá no de librarnos del foso de los leones, es capaz de hacerlo, pero quizá no nos libre del horno, de los fosos de los leones. Pero como Daniel, Él puede librarnos de los leones en medio del foso de los leones. Entonces, mis hermanos, encontramos estas pruebas a la fe en un país extranjero. La fe brilló. La fe puede brillar en las circunstancias más difíciles. ¿Ya enfrentaste un horno de fuego? Puede que sí, puede que no. ¿Ya enfrentaste un foso de los leones? No sé qué pruebas has tenido en tu vida, pero mi querido hermano, si no has enfrentado ni los leones, ni un horno de fuego, seguramente también tienes tus pruebas. Seguramente también en tu propio contexto tienes tus dificultades. Mantente fiel, mi hermano. Sigue el ejemplo bíblico de estos grandes hombres de la fe, que podamos mantenernos fieles al Señor nuestro Dios. Y de esa manera, mis hermanos, no importa quiénes seamos o dónde vivamos, no importa si estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura, o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Sabes que estos relatos de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que aún en circunstancias difíciles, la gente puede permanecer fiel a Dios. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto, se mantuvieron fieles. Ellos podrían no haber terminado bien. Los amigos de Daniel podrían haber terminado achicharrados. Daniel mismo podría haber terminado despedazado. Ellos no conocían el futuro, pero se mantuvieron fieles y fueron librados de una manera milagrosa. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Ante un tribunal extranjero,
¿De qué nos habla esta parte? Vamos directamente entonces ya a la historia de Esther y Mardoqueo, primos. ¿Mm? Sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que este hombre, Jerjes, ¿no? Jerjes en el tercer año de su reinado, todavía faltaba tiempo para que él organice sus expediciones hacia Grecia, sus batallas contra los espartanos, ¿no? Allí en el paso de las Termópilas, que es 480, o su batalla en Salamina, todas estas aventuras todavía estaban en el futuro. Apenas en el tercer año de su reinado, él eh, declara que ha quedado vacante el puesto de reina, porque Basti se negó a presentarse, ¿no? Delante de esa corte de hombres adictos, aduladores de Jerjes I de Asuero, ¿no? Como se lo llama en la Biblia. Basti se negó y entonces fue quitada como reina y se organizó un concurso entre las jóvenes más bellas para elegir a la siguiente reina. Bueno, ahí apareció Esther, ¿no? Apareció Esther y fue llevada a la casa del rey y la dejaron ahí al cuidado de un hombre llamado Hegai. Ahí aparece Esther. Ya se nos da varios datos. Se nos dice que su primo es Mardoqueo. Se nos dice que ese Mardoqueo trabajaba también en la corte del rey. Y se nos dice que ella era una mujer preciosa, una mujer hermosa, pero no solamente hermosura exterior, sino que por lo que nosotros vemos en todo el libro de Esther, había una hermosura interior en esta joven, que fue lo que finalmente le permitió permanecer fiel a Dios en momentos sumamente difíciles de la historia de Israel. Ahora, miren, aquí parece algo contradictorio, ¿no? Esther capítulo 2, versículo 10, se nos habla acerca de un pedido que Mardoqueo le hace a Esther. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Qué es lo que había dicho Mardoqueo? No digas que eres judía, no reveles tu identidad, no digas de qué nación provienes. Así que Esther no dijo nada, ni quién era su pueblo, ni pariente de quién era. Esther capítulo 2, versículo 20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Otra característica de Esther, una joven obediente, una joven que aceptaba el consejo de su, vamos a decir así, padre adoptivo, ¿no? Porque Mardoqueo se hace cargo de Esther, ella era una jovencita, y aunque fuesen primos, él finalmente era como su padre, y entonces ella era obediente. Mardoqueo le decía, no declares que eres judía. Mardoqueo pues conocía los peligros que podían haber si ella declaraba que era judía. Mardoqueo, que era un funcionario del rey, podría saber ciertos peligros que nosotros no llegamos a identificar. Y entonces le dijo, mantén la prudencia. No es bueno que en un primer momento tú digas cuál es tu pueblo, que eres judía. No lo digas. Y esta prudencia permitió también que los acontecimientos se desencadenaran y en un momento ella revelase en el momento exacto quién era ella, cuál era su identidad y cuál era su pueblo. Ahora bien, y aquí un asunto importante. Aun cuando Esther no revelaba con palabras que ella era judía, sin embargo, su testimonio hablaba más alto, que se trataba de una muchacha diferente, que se trataba de alguien que tenía una conducta diferente, porque su carácter, sus ayudas, su manera de tratar a las personas era diferente. Es decir, si bien no tenía un letrero allí que decía yo soy judía, ¿no? Sin embargo, por su testimonio, ella se mostraba como alguien diferente y se ganaba el favor de todas las personas, ¿no? El favor del guarda del rey, el favor de sus compañeras, se ganaba el favor de la gente, hasta finalmente ganarse el favor del propio rey. Entonces, no solamente había belleza exterior en Esther, ¿no? Sino que
esa belleza exterior era además también realzada porque tenía belleza interior. Y esa belleza interior le daba una mirada diferente, le daba una sonrisa diferente. Su presencia era diferente, era atrayente, solo porque se trataba de una mujer bonita, sino porque había belleza interior y eso llevaba a ganarse el favor de las personas. Entonces, de un tremendo testimonio sin decir que era judío. Mi querido hermano, tú no necesitas colocarte un polo de yo amo a Jesús. No necesitas colocarte una vincha, ¿no? Como futbolistas famosos que dice yo amo a Jesús. Y no necesitas también colocar en tu carro ahí, no, yo soy un cristiano, yo amo a Jesús. No necesitas hacer eso. Puedes predicar sin una sola palabra, por la manera como te conduces en la vida, por tu conducta, por tus palabras, por tus actos, por la amabilidad, por la cortesía, por la asertividad, por la manera de conducirte. De esa manera puedes dar un testimonio sin necesariamente colocarte un polo, yo soy adventista, una vincha, ¿no? O declarar públicamente, ¿no? El propio Señor Jesucristo, también Él no decía directamente que Él era el Mesías. En cierta oportunidad vino una mujer que le dijo, yo sé quién tú eres el santo de Dios. Y entonces Jesús le dijo que se callase. No había llegado el momento. Cada cosa debe ser en su tiempo. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas ahí en la ciudad de Filipos? Una niña, una mujer que era adivina y que decía cosas, estaba tomada también por un espíritu inmundo. Y decía, estos hombres hablan la verdad del Dios del cielo, vienen del Dios altísimo. Estaba diciendo la verdad, pero no era conveniente hacerlo de esa manera. Satanás a veces usa ese tipo de identificación para crear el prejuicio contra el Evangelio. Por eso es que incluso antes de identificarte como adventista por tus palabras y por tu indumentaria y por lo que haces o no haces, identifícate por un carácter semejante al de Cristo, como lo hizo Esther en el tiempo de Asuero. Ahora, vamos a ver esta declaración. Aunque el texto no dice exactamente por qué, no es difícil adivinarlo. ¿Por qué guarda silencio Esther como extranjeros en una cultura y una religión extraña que, como veremos, podían ser hostiles? Fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y sobre su pueblo. Vivían tiempos difíciles y entonces Mardoqueo le dice, no reveles que eres judía, no digas a nadie que eres judía, simplemente condúcete como una judía sin decirlo. Y de esa manera ganó el favor de las personas y sobre todo del hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. El testimonio fiel de Mardoqueo. Mardoqueo aparece en la palabra de Dios como un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre que asume responsabilidad de Adasa, que es Esther, ¿no? Y seguramente la ve desde pequeña hasta que la ve florecer, ¿no? Y la lleva para la presencia del rey en ese concurso que hubo para elegir a la reina. Y entonces Mardoqueo era un papá, era un primo, era un cuidador, era un protector, era un mentor de Esther, ¿no? Y Esther le tenía mucho respeto y mucho cariño. Y eso es una linda relación que encontramos ahí entre Esther y Mardoqueo. Se han encontrado unas tablillas del tiempo de la época persa en la que se habla de un hombre llamado Mardoque. Mardoque, muy interesante, ¿no? Porque algunos pueden identificar a este hombre que aparece en esas tablillas como el Mardoqueo de la Biblia, ¿no? Quizá nunca lo sabremos, pero la palabra de Dios nos presenta en la Biblia que Mardoqueo era un funcionario del rey. Ahora, vamos, mis hermanos, para ver qué es lo que sucede. Y ahí empiezan las cosas difíciles, ¿no? La historia empieza a tomar un drama especial y diferente. En el capítulo 3 se nos habla acerca de Amán, que era hijo de Amedata Agageo, de Agag, ese enemigo del pueblo de Dios, el antiguo Agat, y este era Amán. ¿Mm? Pero Asuero tenía un cariño especial por Amán, ¿no? Lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban contra él. Lo puso en un lugar de preeminencia, ¿no? Lo llenó de honores. ¿Ah? Entonces, todos se inclinaban delante de Amán, ¿no?
Y el único que no se inclinaba, pues era Mardoqueo, ¿no? Eso dice la historia bíblica. Y entonces ahí la gente del palacio, creando intrigas, empezaron a preguntar, ¿no? Dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, decía, ¿por qué no te inclinas delante de Amán? ¿Mm? Por qué no estás haciendo eso? Todos nosotros nos inclinamos. Lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. ¿Verdad? Le dijeron a Amán, mira que hay un hombre que no se inclina delante de ti, porque él ya les había declarado que era judío. Mardoqueo seguramente declaró, no me inclino porque soy judío, yo adoro al Dios verdadero. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, es decir, no solamente para Mardoqueo, quiso hacer su venganza, sino, como ya le había dicho que era judío, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Se lo estaba diciendo, bueno, si este es judío y no se quiere inclinar, entonces vamos a destruir a todos los judíos. Todo aquel que no quiere entregarse. Bueno, Amán es un instrumento del enemigo, un instrumento de las fuerzas del mal, que aparece con el propósito de destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, mis hermanos. Dice la palabra, todo aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y Mardoqueo quería permanecer fiel. Y entonces, frecuentemente en nuestra vida, el hecho de que la persona decida ser fiel lleva para que pueda ser probada esa fe. Y eso es lo que sucedió con Mardoqueo. Amán vio que no se inclinaba, se llenó de ira, me voy a vengar, pero no solamente contra Mardoqueo, contra todos los judíos. Lo que no se imaginaba en aquel momento Amán es que la reina era judía. Así que todos los acontecimientos iban a ir creando un momento especial en el que él ni siquiera se imaginaba que a partir de esa venganza vendría su propia destrucción, la destrucción de Amán. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos aquí. Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue, ¿qué dijo del pueblo judío? Hay un cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Él se levanta contra todo el pueblo. Mira, por ejercer venganza contra Mardoqueo, no tiene ningún escrúpulo en destruir a todo el pueblo judío. ¿Qué es lo que propició esta persecución? Bueno, primero el acto de Amán de no arrodillarse, perdón, de Mardoqueo delante de Amán. Pero segundo, dice aquí, este pueblo es un pueblo diferente. No obedece las leyes del rey. No se inclina porque el rey ha mandado que tienen que inclinarse. Entonces, bueno, ser diferentes, mis hermanos, es una receta perfecta para la persecución. Obedecer la ley de Dios en un mundo en el que no se obedece al Dios verdadero es una receta perfecta para la persecución. Y eso fue lo que sucedió en el tiempo de Esther y de Mardoqueo, y también en nuestro tiempo, también, mis hermanos, el hecho de ser un pueblo diferente. Porque ya obedecer al Dios verdadero ya es un camino diferente. Porque la sociedad está estructurada en la desobediencia al Dios verdadero. Entonces, la persecución se desata contra el pueblo fiel de Dios. Y la historia empieza a tomar cuerpo entonces. ¿Qué va a hacer Esther? ¿Qué va a hacer Mardoqueo frente a este momento? La palabra nos dice que Mardoqueo, cuando se enteró de esto, se puso muy triste. Se vistió de luto. En aquel tiempo, para mostrar la tristeza, ellos se vestían de luto, de ceniza, ¿no? De saco, como dice ahí, y entonces andaban de esta manera. Y entonces todos podían ver que estaba triste esa persona. Mm. Esther 4:13. Se nos habla acerca de Mardoqueo conversando con la reina Esther. Pero antes de esos sucesos, es bueno que podamos recordar qué fue lo que sucedió, porque Mardoqueo estaba vestido de esta manera, la reina Esther se enteró y entonces Mardoqueo le hizo saber, la reina Esther mandó un emisario y el emisario recibió el mensaje de Mardoqueo, la reina Esther se mostró preocupada
pero le dijo, mira, yo no puedo hacer mucho porque delante de la presencia del rey solamente puede entrar aquel que el rey llama. Ni yo puedo entrar, decía, ¿no? Decía Esther, ni yo puedo entrar, que soy la reina. Solo puede entrar aquel que el rey manda. Y si manda, entonces recién la persona puede entrar. Si no, se expone a la muerte, aquel que trata de entrar sin ser llamado. Le da ese mensaje, prácticamente Esther le dice, mira, no puedo hacer mucho, ¿no? Por más que sea la reina, no puedo hacer mucho en este caso. Y Mardoqueo no le sabe bien esta noticia. Y entonces le dice lo siguiente. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No solo será con todos los judíos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué tremenda esta declaración, ¿no? Le hace reflexionar tremendamente a la reina Esther, le da un sentido de misión, le muestra una visión histórica de su presencia en ese momento en el reinado, ¿no? Y entonces le dice, mira, puede ser que tú no hagas nada, pero recuerda cuáles son esas consecuencias. No creas que te vas a mantener a salvo, no, no creas que no te va a pasar nada. Mira, si te quedas callada en este tiempo, cuando puedes actuar, cuando debes actuar, Dios va a levantar otro libertador. Y tú y la casa de tu padre vais a perecer porque no hablaste cuando tenías que hablar. Y la pregunta que le hace reflexionar a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si precisamente estás en este lugar y en este momento para poder interceder por el pueblo judío? ¿Quién sabe? Dios te ha colocado ahí con este propósito para que actúes ahora. Le da un sentido de misión, un propósito de su existencia. Está diciéndole las cosas no ocurren por casualidad. Si el Señor permitió que tú llegues a ser reina, no es simplemente para tu exaltación, para que seas feliz, para que te vaya bien, sino para cumplir un papel importante en este momento de sufrimiento, para poder liberar al pueblo judío. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mi querido hermano, ¿has pensado alguna vez en tu propia vida desde un punto de vista de la perspectiva más amplia de la vida? ¿En qué escenario te encuentras en ese momento? ¿Cuál es el lugar que estás ocupando? ¿Cuál es la influencia que puedes tener? ¿Estás ayudando al pueblo de Dios en el lugar que Dios te ha colocado? En la influencia que puedes tener. Si eres un juez, has sido colocado. Si eres una autoridad, el Señor te ha colocado quizá para algo importantísimo en favor del pueblo de Dios en este tiempo. Si eres un hombre común, quizá en ese momento, con las vinculaciones que tienes, quizá eres amigo de alguna persona notable, de alguien que pueda ayudar al pueblo de Dios, quizá el Señor te ha colocado allí precisamente por eso, para que tengas una misión especial en este tiempo. Y ese fue el mensaje. Y entonces, una vez que Esther recibe el mensaje, cambia por completo su perspectiva. Aquí aparece la Esther que todos admiramos. Antes de eso, Esther estaba en un perfil bajo, no decía que era judía, no hablaba acerca de su pueblo originario, no decía nada acerca de su origen, pero de pronto aparece esta coyuntura difícil para su pueblo. Y cuando aparece la coyuntura difícil, es cuando aparece el carácter de una persona también. Cuando aparece el momento difícil, se dice que los momentos difíciles son los que dan orígenes a hombres fuertes. Y los hombres fuertes son los que enfrentan los momentos difíciles. Los líderes fuertes presentan momentos difíciles y los convierten en momentos fáciles. Y después vienen hombres más débiles que convierten los momentos fáciles en momentos difíciles. Pero aquí encontramos a Esther en un momento difícil, en un momento crucial. Hay crisis y ella está en el lugar en el que nadie más puede estar. Reina, ella puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Y entonces ella entiende la situación. Versículo 14. Y le dice a Mardoqueo, ve Mardoqueo y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Todos esos acontecimientos se llevan a cabo en Susa.
que era la capital del reino, una de las tres capitales. Y ayunad por mí. Ella había tomado la decisión, ya sabía qué es lo que tenía que hacer, pero está pidiendo, pero ayunen por mí, oren por mí, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, no solamente ayuno de día, sino ayuno de noche y de día. Dice, 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Es decir, Esther también iba a ayunar y a través de ese ayuno y de esa oración, ella iba a tener fuerza espiritual para enfrentar este desafío tremendo que tenía que enfrentar. Y entonces entraré a ver al rey. Terminaré el ayuno, entrará a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Voy a entrar aunque no esté de acuerdo a la ley. Ya les dije, dijo Esther seguramente, ¿no? Que no es conforme a la ley. Y aquí viene esta declaración. Y si perezco, que perezca. De pronto ella había encontrado en esa misión que Dios le estaba encomendando, había encontrado un propósito que fuese superior a su propia vida. Es tremendo cuando una persona encuentra una razón para vivir. Y es tremendo que una persona encuentra algo que es más importante que su propia vida, una misión que sea más importante que su propia vida. Y entonces esa misión llegó a ser para ella en más importante que su propia vida, ¿no? Y si perezco, que perezca. ¿No? No importa qué es lo que va a pasar conmigo. Lo que importa es que voy a cumplir el propósito para el que Dios me ha colocado en esta situación. Si perezco, que perezca. Aquí ya aparece Esther en toda su dimensión, ¿verdad, mis hermanos? Aquí aparece la Esther que todos admiramos, esa fuerza de carácter, ese pedido para que se ore y para que pueda enfrentar esta coyuntura difícil, ¿no? Y entonces la palabra de Dios nos presenta cómo la fe de Esther fue puesta a prueba, cómo Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo, le dijo de esta manera, ¿quién sabe si para esto has llegado a ser reina? Nadie sabía que era judía, salvo Mardoqueo. Y una vez que tomó la decisión de involucrarse, de comprometerse, no dudó en arriesgar su vida. Encontró una razón para vivir e incluso una razón para morir. ¿Quién sabe, mis hermanos? La vida de una persona adquiere una mayor dimensión cuando encuentra una plena razón para vivir e incluso también una razón para morir. Las grandes gestas históricas, la liberación de países enteros, las hazañas más grandes son porque muchas personas llegaron a encontrar una razón por la cual estaban dispuestos a entregar la vida. Este es el caso de Esther. Vamos entonces ahora, mis hermanos, a la siguiente parte. El milagro de Purim. ¿Qué fue lo que sucedió? Purim. ¿Y qué es Purim? Del cual se nos habla también en la Biblia. Bueno, la palabra de Dios nos menciona que finalmente Esther entró, Mardoqueo fue expuesto, perdón, Amán fue expuesto como un perseguidor. Ella se dijo, yo soy judía, y ocurrió un incidente en el cual Amán terminó allí quedando muy mal delante de la presencia del rey, como queriendo propagarse con la reina, y eso es algo que el rey no pudo soportar y lo mandó a ahorcar, ¿no? Y entonces, pero allí todavía quedaba el peligro que tenían los judíos. ¿Cuál era el peligro? Bueno, el peligro no había sido superado todavía. Y una orden de un rey de Media y de Persia no podía derogarse. Así que Asuero no podía decir, bueno, olvídense del mandato que yo ya di, ¿no? Me equivoqué, lo di en un momento de emoción. No podía hacer eso el rey, así que era preso de su propio decreto. Por eso se habla acerca de la ley de Media Persia, una cosa incambiable, inmutable. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron otro decreto, pero esta vez en este decreto se autorizaba a los judíos a defenderse como pudiese, a organizarse y a defenderse. Entonces, llegó la fecha señalada, habían algunos enemigos de los judíos que salieron a darles muerte, pero hubo una gran victoria, Esther 9:5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron como sus enemigos como quisieron. Gran victoria que alcanzaron
porque hubo una joven dispuesta a colocar en riesgo su vida con el propósito de cumplir su misión. Mira cómo la vida de Esther y el testimonio de Mardoqueo significaron una gran bendición para el pueblo de Dios. Se alcanzó a muchas personas con el conocimiento del Dios verdadero. Y entonces eso da origen a una gran celebración, Esther 9:18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, el mes de Adar, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Se reunieron y dijeron, este ha sido un gran libramiento. Gracias, Esther, gracias, Mardoqueo. Con el decreto que se dio pudimos defendernos, ¿no? Y tuvimos victoria sobre nuestros enemigos. Hubo un gran día de regocijo. Por eso llamaron a esos días Purim, por el nombre Pur. ¿Qué significa Pur? Anteriormente, ¿no? Pur significa suertes, ¿no? Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, es decir, hicieron una carta hacia todos los judíos para decirles que cada año se celebre una fiesta especial en conmemoración por este gran libramiento. Y entonces, esa es la carta que se llevó. A esa fiesta se le llamó el Purín. Hasta nuestro tiempo todavía los judíos celebran esa fiesta, que se originó en el tiempo de los medos y los persas, en el tiempo de Jerjes I, gran rey de Medo-Persia, cuya esposa Esther estuvo dispuesta a arriesgar su vida para poder proteger a su pueblo. Y Dios la usó de un modo extraordinario como instrumento de liberación del pueblo. Y versículo 32, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Y hasta ahora esta celebración del Purim. Mira, hay otra celebración en el pueblo judío que es la Pascua. La Pascua celebra la liberación de Egipto. Y el Purim celebra otra gran liberación, que es la liberación del pueblo judío en tiempos de Esther, con acción directa de esta mujer extraordinaria que fue Esther, que no temió arriesgar su propia vida para cumplir el propósito que Dios le había entregado. Mis queridos hermanos, qué cosa maravillosa, qué cosa tremenda. Vamos a ir a los desafíos. ¿Cómo predicar en un entorno hostil? ¿Cómo dar testimonio en una región extranjera, en una cultura diferente? Esther es un ejemplo de eso. El gran aprendizaje que tenemos, mis hermanos, es que no hay circunstancia tan, pero tan difícil que sea obligatorio que tú seas desleal a Dios, ¿no? Aún frente al horno de fuego, aún frente al foso de los leones, aún frente a la destrucción inexorable como estaba en Medo-Persia, aún frente a eso podemos dar muestras de una fe tremenda que desafíe completamente a los instrumentos del enemigo. Primer desafío, ora para que Dios te dé valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración en esta semana. Comparte. ¿Tienes tu lista de oración, mi hermano? Comparte tu fe. Desafío avanzado. Comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. ¿Qué Dios hace por ti? Hay cosas grandes y pequeñas, ¿no? Revísalo y ore para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Aquí está este desafío también, ¿no? Llevar un registro de las bendiciones de Dios. Así como las bendiciones son nuevas cada mañana, tendremos oportunidad también de escribir esas bendiciones de acuerdo a este desafío. Mis hermanos, vamos entonces a la última parte, la parte de la aplica. Ahí tenemos esta parte de la aplica y la pregunta es, el libro de Esther nos deja algunas preguntas sin respuestas, sobre todo en lo que se refiere al rol de Esther en la corte del rey, a pesar de que fue elevada a la función de reina. ¿Es posible conciliar estas cosas con su fe? ¿De qué manera? Aquí hay algo que puede llamar la atención, ¿no? Hay unas preguntas. ¿Cómo Esther participa en un concurso de belleza? Donde se exalta sobre todo simplemente la parte física de una mujer y no se observa más los valores. ¿Cómo se une con un hombre pagano, con alguien que no es un miembro del pueblo de Dios, no es un yugo desigual? Parece, ¿no? Hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Cómo se queda callada diciendo que no es judía cuando el Señor siempre llama a su pueblo a poder ser luz desde el comienzo en todas las naciones? No hay preguntas que no tienen respuesta. Sin embargo, lo que podemos ver, mis hermanos, es que aún en entornos seculares, aun cuando en el libro de Esther no aparece la palabra Dios en todo el libro,
Sin embargo, están los actos de Dios, está la liberación de Dios, están los instrumentos de Dios, está Dios sin mencionarse directamente su nombre, pero está la obra de Dios a través de los instrumentos humanos que son Mardoqueo y Esther. Entonces, ellos obedecieron a Dios, el Señor les abrió el camino y finalmente tuvieron un gran impacto en la historia de su pueblo, cosa que hasta ahora se recuerda en nuestro tiempo con la celebración del Purim por parte del pueblo judío. ¿Mm? Vamos ahora, mis hermanos, a la parte del CREA y ahí permanece nuestra invitación para responder las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Las preguntas claves puede entrar en este QR o entre por la descripción del video y acceda a las preguntas claves. Y le invito, mi hermano, si quiere colocar estas preguntas en la clase de escuela sabática, entonces también puede seguir las indicaciones que están en la descripción del video. Le animo a suscribirse y le animo a colocarle un clic a la campanita de notificaciones, a colocar me gusta en este video para que muchas personas puedan también acceder a la palabra de Dios. Bien, vamos a ir a un saludo especial a mis hermanos que han estado destacando, Martel, Josué y Nelly. Son pocos los que participaron esta vez, mis hermanos, porque se nos terminó muy temprano, pero ahora sí nos hemos percatado, nos hemos asegurado que las preguntas claves estén publicadas hasta el día sábado, ¿no? Bien, un saludo especial para Miriam Quispe Vargas, que ha pedido que podamos eh, aquí, bueno, nos ha mandado un saludo. Amada García, Miriam González, Meria Azañedo, Julio Rafael Quintero, Lidia Noemí, Doris Castillo, Daniel Pinedo, Madeline Guerra y Ruti 6886. Muy bien, un saludo para todos los que nos escriben, mis hermanos, y también en Facebook que tuvimos dos mensajes, ¿no? Edith Aina y Pilar Huanca Alvarado. A todos, muchas gracias, que Dios les bendiga también. Y a ustedes, mis hermanos, un gran abrazo y los esperamos en la siguiente semana para continuar estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.